Me imagino que ya están con todas las pilas. Para nosotros es como hoy día fuera lunes, ¿no? Porque recién hoy día es nuestro primer día de la semana para nosotros, los de anatomía, ¿ya? Entonces, a ver, esta semana nos toca un tema muy bonito como todos los temas. Y en este caso, esto es miología. Y esto sería el último tema que estaríamos tratando de aparato locomotor, porque aparato locomotor está formado por tres órganos, ¿no? Que viene a ser el hueso, la articulación y el músculo. Entonces, en este caso, vamos a ver lo que es el músculo y la ciencia que se encarga de estudiar al músculo viene a ser la miología, ¿correcto? Entonces, la palabra miología se origina de dos voces griegas que vienen a ser mío y vienen a ser logo. Mío y logo. Mío, ¿qué significa? Mío significa músculo. Logo, ¿qué significa? Estudio, tratado o ciencia. Entonces, la ciencia que estudia al músculo viene a ser la miología. Entonces, cuando yo digo la ciencia que estudia el músculo es la miología, entonces me hago la pregunta y digo, ¿qué es el músculo? El músculo es un órgano. El músculo es un órgano. Y este músculo tiene otros nombres también. Entonces, uno de los nombres del músculo viene a ser sarco, el otro nombre viene a ser mio y su otro nombre es carne. O sea, vulgarmente al músculo le llamamos carne, vulgarmente, ¿ya? Entonces yo le puedo decir músculo, le puedo decir sarco, le puedo decir mío, le puedo decir carne. En el caso del músculo, es de color rojo. Algunos dirán, Miss, es rosado, algunos dirán es rojo, algunos dirán es blanco, qué sé yo, ¿ya? Entonces, ¿a quién se debe el color del músculo? El color del músculo se debe a una proteína que hay dentro de ella. Y esa proteína viene a ser la mioglobina. Mio, ¿qué significa? Músculo hemos dicho. Globina es una proteína que tiene la forma de globo. Mioglobina, ¿qué viene a ser? Es una proteína del músculo. Entonces, esta mioglobina tiene grandes cantidades de hierro y el hierro es de color rojo. Entonces, si la mioglobina es una proteína que tiene grandes cantidades de hierro, entonces la mioglobina va a ser de color rojo. Y si esta mioglobina está dentro del músculo, entonces el músculo va a ser de color rojo. Entonces, ¿quién es el que le da el color al músculo? Es la mioglobina. Pero la mioglobina no solo sirve para darle el color al músculo, sino que también la mioglobina es un carrito, un medio de transporte de quién? Es un medio de transporte del oxígeno. Entonces, la mioglobina no solo me sirve para darle el color al músculo, sino que también la mioglobina me sirve para transportar el oxígeno, ¿correcto? Ahora, cuanto más trabaje el músculo, va a necesitar mayor cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque el músculo, para que se pueda contraer, el músculo necesariamente requiere de energía. El músculo necesariamente requiere energía. ¿Y quién es esa energía? Viene a ser el ATP. Es el ATP, chicos, ¿ya? Entonces, imagínate que todo esto es una célula. Todo lo que está en tu pantalla, imagínate que es una célula, ¿ya? Entonces, vamos a imaginarnos que este lado es el citoplasma y esto es la mitocondria. Esto es el citoplasma y esto es la mitocondria, ¿ok? Entonces, en el citoplasma, chicos, vamos a encontrar a este nutriente. El día de hoy, me imagino que están entrando almorzando, ya, me imagino. Vamos a preguntar, a ver, Abigail, ¿qué has almorzado el día de hoy, hija? Abigail, ¿me escuchas? Sí, Miss. ¿Qué has almorzado el día de hoy, hijita? A ver, cuéntanos. Lentejas, Miss. Cuéntanos y haznos antojar. Lentejitas, qué rico. Lentejas, Miss. Muy bien. ¿Y con qué has consumido tus lentejitas, Abigail?
se van a olvidar, ¿ya? Vamos a poner por acá, ratito. Entonces, se produce energía. ¿Y quién es esa energía? Esa energía viene a ser los ATPs, ¿ok? ¿Quién es mi delegado aquí? Mónica. Profesora, buenas tardes. Hola, hola, Mónica. ¿Cristian está, Mónica? No lo sé. A ver, ahorita la busco. A ver, No, no está Miss. ese Cristian, ¿qué ha pasado con el Cristian? Quizás Ya, está en una academia. ¿tú crees? Quizás, Ya, no sé. bueno, ya, ok, ok. Ya, entonces, chicos, seguimos acá. Seguimos acá, no nos distraigamos. Entonces, antes que, ya, ahí está. Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué ha pasado con su arrocito de Abigail? Se ha degradado hasta que llegue a ser glucosa y esa glucosa ha ingresado a todas las células de su cuerpo, incluyendo la célula del músculo. Entonces, ¿qué ha ocurrido con esta glucosa? Dentro de la célula, dentro del citoplasma, sufre un proceso de degradación. Se degrada la glucosa hasta que llega a ser piruvato. Entonces, cuando yo digo se degrada, a eso se le llama glucólisis. Pero cuando ocurre una glucólisis, dentro del citoplasma no se necesita oxígeno. O sea, toda esta reacción química, esta glucólisis, es sin oxígeno. Por eso se le llama esta reacción química respiración anaeróbica. Entonces, producto de la respiración anaeróbica, se obtiene 2 ATPs. Entonces, ¿qué ocurre ahora con este piruvato? El piruvato tiene que ingresar a la mitocondria. Pero, ¿cuál es el requisito para que el piruvato ingrese a la mitocondria? Que primero la mioglobina haga ingresar al oxígeno a la mitocondria. Entonces, una vez que el oxígeno ha ingresado a la mitocondria, recién el piruvato puede ingresar a la mitocondria. Y dentro de la mitocondria, recién el piruvato sufre 10 reacciones químicas y producto de esas 10 reacciones químicas se obtiene también energía, se obtiene ATPs, se obtiene de 34 y en algunos casos 36 ATPs. Entonces, como aquí en esta reacción química que acaba de ocurrir en la mitocondria se necesita el oxígeno, a esa respiración se le llama respiración aeróbica. Y recién con estos ATPs, ya sea 2 ATPs o 36 ATPs, recién el músculo puede contraerse, ¿ya? Entonces es como que yo te dijera, tenemos a un carro nuevo. ¿Qué necesita el carro para poder moverse aparte del piloto? Necesita combustible, necesita energía. Entonces el músculo lo mismo, para que pueda contraerse, ¿qué necesita el músculo? Necesita energía. ¿Quién es esa energía? Es el ATP. Entonces, ¿qué se necesita para que la célula muscular genere energía? Que tú comas, pues, que tú te alimentes. Como en este caso, Abigail, ¿qué es lo que ha consumido? Ha consumido arroz. Y el arroz al final, que es un almidón, se ha degradado hasta que llega a ser glucosa. Y esa glucosa ha entrado a todas las células de su cuerpo, incluyendo la célula muscular. Entonces, ahora yo le digo, por ejemplo, a Abigail, a ver, Abigail, desde el primer piso de tu casa, yo no sé cuántos pisos tendrá su casa, pero vamos a imaginarnos que tiene 5 pisos, sube hasta el 5.º piso, entonces esos músculos de su cuerpo se van a contraer porque esos músculos tienen energía. Entonces, ¿qué sucede en una persona que no se alimenta bien? Así de simple. Si no se alimenta bien, no hay glucosa y si no hay glucosa, no hay generación de ATPs. ¿Ok, chicos? Entonces, alguien dirá por ahí, Miss, ¿qué sucede si el músculo se contrae y se contrae? Es como que tú me dijeras, ¿qué sucede si a mi carro le ponemos 10 soles de gasolina? Y me voy hasta Lima. Yo no creo que con 10 soles llegues hasta Lima. El combustible se va a acabar antes de que tú llegues a Lima. Entonces, lo mismo ocurre con el músculo. ¿Qué sucede cuando tú has comido poco o no te alimentas bien y la poca cantidad de glucosa que tenemos o que tienes en el músculo se va a degradar hasta que llegue a ser piruvato? Pero ¿qué es lo que va a ocurrir si no te has alimentado bien? No va a haber glucosa, no va a haber piruvato y asimismo, ojo, si no hay piruvato, no hay energía. En todo caso, si haces trabajar demasiado tu músculo, entonces tus músculos al contraerse utilizan ATPs,
Entonces, si le haces trabajar bastante ese músculo va a gastar la energía, y si gasta la energía, prácticamente ya no va a haber energía. Y ya no va a haber oxígeno tampoco. Entonces, si no hay oxígeno, ese piruvato se transforma en lactato. Y ese lactato, ¿qué te va a provocar en el músculo? Te va a provocar dolor en el músculo. Te va a provocar calambre en el músculo, a la cual le llamamos tetania muscular. Entonces, cuando uno no está bien alimentado o hace trabajar demasiado a ese músculo, entonces no te olvides que ese piruvato se va a transformar en lactato, ¿ya? Vuelvo a repetir, cuando uno hace trabajar demasiado nuestros músculos, esos músculos van a transformar a ese piruvato en lactato. ¿Y qué es lo que te va a provocar el lactato? Hemos dicho, te va a provocar dolor y encima calambre, a la cual se le llama tetania muscular. Eso ha sido una pregunta de examen, chicos, en un examen de admisión, por eso les estoy mencionando. ¿Ok? Entonces, seguimos. Seguimos. Entonces, vuelvo a repetir, chicos. Entonces, si un músculo que va a trabajar bastante, pregunto, un músculo que va a trabajar bastante o que trabaja bastante, ¿tiene grandes cantidades de mitocondria o escasa cantidad de mitocondria? ¿Dónde se produce más energía para empezar? ¿En el citoplasma o en la mitocondria? ¿Dónde se produce más energía? En la mitocondria. Ya, entonces, un músculo que va a trabajar bastante, ¿de dónde tiene que obtener grandes cantidades de energía? ¿De la respiración anaeróbica o de la respiración aeróbica? Respiración aeróbica. De la respiración aeróbica. Perfecto, excelente. Entonces voy a preguntar, si comparo los músculos de mis miembros superiores con los músculos de los miembros inferiores, ¿cuál de ellos tendrá mayor cantidad de mioglobina? Miembros inferiores. Ya, entonces te hago otra pregunta. ¿Cuál de los músculos trabaja más? ¿Los músculos de los miembros superiores o miembros inferiores? Miembros inferiores. Ya, ¿Los miembros inferiores? ya, a ver, les hago otra pregunta. Ahorita yo me imagino que están sentados todos. ¿Es así? No es así, no lo sé, pues. Sí, Yo no los veo desde acá. Sí, Ya, ahora, con los deditos de tu mano, no sé qué es lo que estás haciendo. Estás agarrado tu mouse. En mi caso, por ejemplo, yo, como no soy una chica millennium como tú, yo estoy agarrado superiores. De los miembros. miembros superiores, claro, pues chicos. Entonces, ¿quién tendrá mayor cantidad de mioglobina? ¿Los miembros superiores, los músculos de los miembros superiores o de los miembros inferiores? Los músculos de los miembros superiores. Excelente. Y, Y mis, dijimos, ya, y si, por ejemplo, en una maratón, ya, pero todos los días no estás corriendo. Todo el día no estás corriendo. Pero todos los días y a cada rato estás metiendo tu mano al bolsillo. No sé para qué, pero metes la mano al bolsillo. Todos los días, claro, todos los días te lavas la carita con agua y jabón, ¿no? Todos los días te arreglas el cabellito. Todos los días te peinas. Hasta para sacarte el moco de la nariz utilizas tus dedos de la mano. Así que no me digas que no. ¿Ya ves? Entonces todo lo... es que solo tengo que hacerles recordar a ustedes, chicos. Yo sé que a veces ustedes, igual que yo, ustedes son dignos de ser en verdad mis alumnos. Lo que toca a mí es hacerles ver lo que ustedes hacen todos los días. Muy bien, seguimos. Entonces, si los músculos de los miembros superiores tienen mayor cantidad de mioglobina, entonces pregunto, ¿cuál de los músculos será de color rojo más intenso? ¿De los miembros superiores o miembros inferiores? Miembros superiores. los superiores. Claro, los miembros superiores son de un color más rojito. Ya, ahora te hago otra pregunta. ¿De cuál de los músculos es más rojito? ¿Los músculos de la parte posterior del cuello o de la parte anterior del cuello? ¿Puedo buscar el reporte Posterior. posterior del cuello? Claro, porque los músculos de la parte posterior del cuello están contraídos jalando al hueso occipital para atrás, ¿ya? Al hueso occipital. Entonces, como lo están jalando, ahí está trabajando bastante los músculos de la cara posterior del cuello. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos a preguntarle de nuevo a Abigail. Abigail,
¿Has visto en algún momento de tu vida algún músculo? La carne, Miss, la carne es un músculo. ¿Qué carne? El pollo, la carne de res. Bien. ¿Y el músculo de quién te gusta más? Obvio, aparte de tu enamorado, ¿no? No tengo, Miss, no tengo. Ya, Pero de la carne del cerdo, Miss, qué del rico. lechón. ¡Hala! Tú sí, Abigail, ¿ah? Tienes buenos gustos. Bueno. Mónica, ¿a ti músculo de qué te gusta, hija? Mm, del venado, Miss. ¿Qué cosa? Bueno, ya, pues está de moda la Melissa. ¿Qué vamos a hacer? Ya, A mí el seguimos. de la pierna, mis. En la pierna, ¿de quién, hijo? Ya sabes, pues mis. Ala, oye, tú De sí. mi comida, pues mis, del pollo, así. Ya, bueno, pues bueno. Así será, pues ya. Este es un maleado, ¿no? Ya, seguimos. Muy bien. A mí me gusta el músculo en verdad de todos los animalitos. Obvio, menos de los humanos, ¿no? Pero los humanos no son animales. Claro que sí, son animales racionales. Entonces, siempre vale aclarar ahí, ya. Entonces, el músculo del cerdo, ¿de qué color es? ¿De qué color es el músculo del cerdo? Rojita, Miss. Rojo, Carne. Blanquito. rojito, es rosado. Sí, perdón. Ya, rosado. ¿Y del pescado? Blanco. Blanco. No, Blanco, eso es Blanco, cuando lo blanco. cocinamos, eso es cuando le cocinamos, si no también es rosadito. Se nota que no le ayudan a la mamá a cocinar, ¿ah? Ya, muy bien. Entonces, chicos, cuando vamos al mercado no vamos a decir, pues, véndeme un kilo de sarco, ¿no? O véndeme un kilo de mío. Ya, las ceñitos se van ahí a asustar. Entonces hay que decir solo, véndeme un kilo de carne, ¿ok? Muy bien, seguimos. Ahora, tenemos por acá al húmero, que es el hueso del brazo, al radio, que es el hueso del antebrazo. El húmero y el radio se encuentran unidos. ¿Por qué tipo de tejido, chicos? A ver, háganme recordar. ¿Qué tipo de tejido une al húmero y al radio? Muy bien, Marita. Muy bien, tejido conectivo denso. Muy bien, tejido conectivo denso. Entonces ahora pregunto, que viene a ser la cápsula fibrosa, ¿no? No se vayan a olvidar, o ligamento. No te olvides que si se rompe este ligamento, viene a ser un esguince, o si se desgarra este ligamento, viene a ser un esguince. Ya, nos olvidamos. Entonces ahora yo les pregunto para recordar, ¿qué tipo de articulación tiene el húmero y el radio? Dime con todo su nombre y apellido. ¿Qué tipo de articulación tiene el húmero y el radio? ¿Mm? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de articulación tiene el húmero y el radio, chicos? Muy bien, Xiomar, estás potente. Muy bien. Según la estructura, Astrid, según la estructura, nombre y apellido por eso. Ya. ¿Qué tipo de articulación? Vamos, chicos, recuérdense. ¿Sinovial? Sinovial, eso sería el nombre. ¿Y el apellido? Diartrosis. No, eso es según la función. Estamos viendo según la estructura. Sinovial. ¿Qué tipo de sinovial? Hay 6 tipos. Sinovial, Trocoide, Miss. trocoide. Muy bien, excelente. Ya. Ahora miren acá, chicos. Tenemos aquí al músculo alrededor del húmero. Y este músculo, en este caso, se encuentra relajado. Voy a decir relajado, entre comillas. Este músculo presenta 2 sogas. Presenta una soga arriba y presenta una soga abajo. ¿Para qué sirve la soga? Sirve para amarrar. Entonces, en este caso, estos son tendones que funcionan como si fueran sogas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este tendón sirve para fijar el músculo a un hueso, sirve para fijar el músculo a otro hueso. En sí, el músculo entonces tiene un tendón de arriba que se le llama tendón del punto de origen y tiene un tendón abajo a la cual se le llama tendón del punto de inserción. Entonces, el músculo, cuando está en su estado de reposo, estado relajado, no va a jalar al tendón.
Pero cuando el músculo recibe calcio, mira, recuérdate, recibe calcio, allí el músculo se acorta de tamaño. El músculo se reduce de tamaño. El músculo se acorta de tamaño, el músculo se reduce de tamaño, se achica de tamaño y a eso se le llama contracción. ¿Qué viene a ser entonces la contracción? Es la reducción de tamaño del músculo. ¿El cuánto por ciento de toda su longitud se reduce de tamaño? De un 30 a un 40%. De un 30 a un 40% de toda su longitud se acorta de tamaño. Cuando se acorta de tamaño, se acorta su longitud, aumenta su volumen en ancho. Aumenta su volumen en ancho. Pregunto, chicos, ¿qué es la contracción? Es la reducción de tamaño en longitud del músculo y aumento su volumen en ancho. Es la reducción de la longitud del músculo y aumenta su volumen en ancho. Eso es una contracción, ¿ok? Si quieres, simplemente me dices, la contracción es la reducción de la longitud del músculo, de un 30 a un 40%. Cuando el músculo entonces se contrae, recuérdate que para que pueda contraerse necesita calcio. Entonces el ion más importante del músculo viene a ser el calcio. Entonces cuando el músculo se contrae, jala el tendón, pero jala el tendón del punto de inserción, jala el tendón de abajo. Cuando el músculo se contrae, jala el tendón del punto de inserción y el tendón jala al hueso. ¿Y qué sucede con el hueso? El hueso se mueve. Y si se mueve el hueso, todo el cuerpo se va a mover. Mira, ve. Qué linda imagen de verdad. Mira, ve. Qué lindo de verdad. Mira, ve. Acá el músculo se está contrayendo, está jalando al tendón, el tendón está jalando al hueso, el hueso se mueve, y si el hueso se mueve, 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 todo el cuerpo se mueve. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Entonces ahora, pregunto, ¿de quién depende, chicos, el movimiento del hueso? ¿Del tendón o de la fuerza que ejerce el músculo en el momento que se contrae? De la fuerza. La fuerza del músculo que ejerce cuando se contrae. Excelente, excelente. Entonces, cuando el músculo se contrae, chicos, ahí es cuando jala el tendón. Si el músculo no se contrae, no va a jalar al tendón. Entonces, necesariamente el músculo es quien tiene que ejercer la fuerza de la contracción. ¿Ok? Por eso al músculo se le considera como el órgano activo del movimiento. Mientras tanto que los huesos y las articulaciones por sí solos no se pueden mover. Por lo tanto, al hueso y a la articulación se le considera como los órganos pasivos del movimiento. El hueso no es igual que la articulación, ni la articulación es igual que el músculo. Son órganos diferentes, Conjunto de órganos diferentes, ¿qué es lo que forman? Forman un aparato. Y este aparato va a hacer mover a todo mi cuerpo. Es decir, formarán el aparato locomotor. ¿Ok? Pero los músculos no solo mueven a mi cuerpo, sino que también permiten que yo pueda expresar mis diferentes emociones. No se olviden que debajo de la piel de mi rostro encontramos a los músculos faciales. Debajo de esta piel encontramos a los músculos faciales. Entonces, cuando estos músculos se contraen, jalan a la piel y yo puedo expresar mis diferentes emociones, ya sea de sorpresa, ya sea de ira, ya sea de asco, ya sea de tristeza, ya sea de alegría, etcétera, etcétera. Entonces, a ver, vamos a ver cómo funcionan estos musculitos, ¿ya? Vamos a ver, vamos a esperar un poquito que cargue. Ya, un ratito. Esperar que cargue. Ya. No me interesa lo que hablan allí, pero sí me interesa que ustedes miren la imagen. ¿Ven? Mira, se contrae. Y esto es de susto, ¿no? Es una expresión de miedo. Y mira acá,
Entonces, de sorpresa, ¿no? Era la piel se estira, pero en el momento que el músculo se contrae. Ven acá. Igual. Eso es de tristeza. Acá. Puede ser de ira o de asco también, ¿ya? Miren acá. Igual, ¿no? O sea, yo puedo expresar mis diferentes emociones, ¿no? Ira de alegría, ¿no? Entonces, los músculos, chicos, no solo me permiten a mí realizar diferentes movimientos como sentarme, pararme, correr, brincar, bailar, sino que también me permiten expresar mis diferentes emociones como estar tristes, alegres, sorprendidos, de ira, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Ahora, tenemos por aquí, miren acá, nuevamente al músculo y le trazamos un plano. ¿Qué plano le estamos trazando aquí? Transversal. ¿Qué plano? ¿Por qué están enamorados del transversal? Transverso. Muy bien. Medio y medial es lo mismo. No, Miss. No es lo mismo, ¿ya? Entonces, por favor, es transverso, no es plano transversal, es transverso. Ya, entonces este plano transverso corta el músculo en superior e inferior. Agarro la parte superior y lo coloco por acá. Ya coloqué aquí la parte superior. Entonces, esto es la mitad del músculo. Y recordemos nuevamente qué cosa es el músculo. El músculo viene a ser un órgano. El músculo es un órgano, no te olvides. El músculo es un órgano, ¿ya? Pero existen tres tipos de músculo. Hay un músculo esquelético, un músculo cardíaco y un músculo visceral. El músculo esquelético es un músculo que se encuentra alrededor del hueso. El músculo cardíaco ya no puedo decir que está alrededor del corazón, sino es un músculo que forma la pared del corazón. Y el músculo visceral forma la pared de las vísceras huecas, como el estómago, como la vejiga, como el útero, etcétera, etcétera. Entonces, hay tres tipos de músculo. Músculo esquelético, es un músculo que está alrededor de los huesos, el músculo cardíaco, que forma la pared del corazón, y el músculo visceral, que forma la pared de las vísceras, ¿correcto? Ahora, de estos tres tipos de músculo, el músculo esquelético, hemos dicho que el músculo es un órgano, y en realidad estos tres tipos de músculo, el músculo esquelético es el único que es considerado órgano, porque el músculo cardíaco no es un órgano, no lo es. ¿Qué cosa es entonces? Un tejido. ¿Y quién sería entonces el órgano? El corazón. El músculo visceral tampoco es un órgano, es un tejido. ¿Y quién sería el órgano? Las vísceras huecas, como el útero, los uréteres, la vejiga, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, etcétera, etcétera. Entonces, de estos tres tipos de músculo, el músculo esquelético es el único que va a ser considerado órgano. Pregunto, chicos, ¿el músculo visceral es un órgano? No, No. ¿Qué cosa es? Tejido. es un tejido. Tejido, ¿ya? ¿Y el músculo cardíaco? También es un tejido. Entonces, de estos tres tipos de músculo, ¿quién sería el único músculo que es considerado como órgano? Músculo esquelético. ¿Qué punto? Este músculo que observas aquí, ¿qué tipo de músculo es? Esquelético. Esquelético, Miss. Excelente, muy bien, chicos, excelente, ya. Ahora, yo quiero saber si este músculo esquelético, como es un órgano, yo quiero saber de qué está formado. Entonces, un órgano está formado de tejidos. Entonces, este músculo, que es un órgano, está formado de tejidos musculares. Entonces, agarro un tejido muscular y lo sacamos.
Pues ya tengo acá un tejido muscular. ¿Y cuál es el nombre de este tejido muscular? Su nombre es fascículo muscular o también puede ser haz muscular. Y si el fascículo muscular es un tejido, ¿de qué está formado este fascículo muscular o este tejido muscular? Está formado de células musculares. ¿Y cuál es el nombre de la célula muscular? Miocito. Un tejido muscular o un fascículo muscular está formado de 10 a 100 miocitos. De 10 a 100 miocitos. Agarro un miocito y lo sacamos. Y ahí está el miocito. Entonces, de 10 a 100 miocitos forma un fascículo muscular. El conjunto de fascículos musculares forma un músculo. Y el conjunto de más de 700 músculos, forma un sistema muscular. Pregunto, ¿de qué está formado un sistema muscular? De más de 700 músculos. ¿De qué está formado un músculo, chicos? A ver, respóndanme. De fascículos. El fascículo muscular Excelente. ¿Qué es un fascículo muscular? es en tejido. Conformado por Tejido. de 10 a 100 miocitos. No. Yo no dije de qué está formado. Yo Es un dije tejido. que es un tejido. Perfecto. Un tejido. Pregunto ahora, ¿de qué está formado un fascículo muscular? De 10 a 100 De 10 a 100 miocitos. ¿Y qué es un miocito? Una célula muscular. Células musculares. Una célula. Muy bien. Ahora, como nosotros somos la creación más perfecta, entonces Diosito nos ha creado todo fríamente calculado, en verdad. Entonces, todo nuestro cuerpo, desde adentro hasta afuera, está protegido por membranas transparentes, delgadas y resistentes. Mi piel también es transparente, ¿ah? Solo que la piel tiene gran cantidad de melanina, por eso es de ese color que tenemos. Y también tiene sangrecita, por eso es ese color que tenemos. Por ejemplo, la piel a nivel de nuestros labios, ahí es transparente la piel. Por eso podemos observar el músculo de los labios, que es de color rojo, el músculo orbicular, ¿ya? Entonces, para recordar, ¿quién es la membrana que recubre a todo nuestro sistema nervioso central? ¿Cómo se llama esa membrana transparente que recubre a todo el sistema nervioso central? Y no se olviden que toda membrana está hecha de tejido conectivo, ¿ah? ¿Cómo se llama esa membrana que recubre a todo el sistema nervioso central? ¿Cómo se llama? ¿No? Las meninges. La meninge. Muy bien, la meninge, chicos, la meninge. ¿Y al hueso? ¿Cómo se llama esa membrana que recubre al hueso? Periósteo. Muy bien, excelente, muy bien. Ya, ahora, en el caso del músculo, también tiene su membrana transparente, delgada, resistente, de tejido conectivo denso. De tejido conectivo denso irregular. ¿Por qué irregular? Recuérdate que el tejido conectivo está formado de fibroblastos. Y los fibroblastos producen fibras colágenas, fibras elásticas, fibras reticulares. Entonces, esas fibras colágenas, elásticas, reticulares están desordenadas. Por eso se dice tejido conectivo denso irregular. Entonces, la membrana transparente, delgada y resistente que recubre al músculo para darle protección es una membrana de tejido conectivo denso irregular llamado epimicio. Epimicio. ¿Ya? Se parece a uno de sus amigos de acá de Abigail, ¿no? Tu amigo de Abigail, micio, ¿no? Epimicio. ¿Y quién recubre al fascículo muscular? Otra membrana transparente, delgada, resistente de tejido conectivo denso irregular. Otro micio, llamado perimicio. ¿Y quién recubre al miocito? Otro micio, pero hecho de tejido conectivo laxo llamado endomicio. Entonces, el endomicio recubre al miocito. Acá todos son micios, ¿ah? Recubre en cambio, el sistema nervioso no, ahí tienen dinero. Ahí tienen dinero, ya lo van a ver ya.
Aquí todos son micios, ¿ya? Entonces, la membrana que recubre al miocito viene a ser el endomicio. La membrana que recubre al fascículo muscular, el perimicio. La membrana que recubre al músculo, el epimicio. Y la membrana que recubre al epimicio, viene a ser la aponeurosis profunda, que también está hecho de tejido conectivo denso regular. También está hecho de tejido conectivo denso regular. Si estoy diciendo que la aponeurosis está hecho de tejido conectivo denso regular, entonces tiene fibroblastos. Y esos fibroblastos, no te olvides, fabrican fibras colágenas, elásticas, reticulares. Y esas fibras colágenas, elásticas y reticulares, producida por la aponeurosis profunda, se extiende hasta el músculo y forma el epimicio. O sea, ¿quién ha dado origen al epimicio? La aponeurosis profunda. Y las fibras colágenas, elásticas, reticulares de la aponeurosis profunda invaden la parte más profunda del músculo para dar origen al perimicio. Y siguen las fibras colágenas, elásticas y reticulares de la aponeurosis profunda y llegan hasta el miocito y dan origen al endomicio. Entonces, ¿de dónde se ha originado el endomicio, el perimicio, el epimicio? De la aponeurosis profunda, llamado también fascia. Entonces, de esa manera puedo decir que el miocito, este miocito, está separado de este miocito gracias a este endomicio. O sea, debido a los endomicios, todos los miocitos se encuentran separados. Y debido al perimicio, todos los fascículos se encuentran separados. Y debido al epimicio y a la aponeurosis profunda, todos los músculos se encuentran separados. Y si los músculos, los fascículos, los miocitos se encuentran separados, en el momento que se contraen, se van a contraer con una fuerza intensa. Con una fuerza intensa. Entonces, ¿de quién depende la intensidad de la fuerza de la contracción? Porque puede contraerse cualquier músculo, pero depende si la intensidad es mayor o si la intensidad es menor. Entonces, ¿de quién depende la intensidad de la fuerza de la contracción de cada una de las estructuras del músculo? Va a depender del endomicio, del perimicio y del epimicio. Entonces, ¿qué pasaría si hubiera músculos que no tienen endomicio, que no tienen perimicio, que no tienen epimicio? ¿Qué pasaría en esos casos? Entonces, los músculos no se contraerían con fuerza. Y si no se contraen con fuerza los músculos, entonces, ¿qué pasaría, profesora? Entonces, los músculos no podrían cargar peso. Entonces, no existirían los fisicoculturistas, no existirían los cargadores, los estibadores, no habrían atletas, no habrían lanzadores de bala. Entonces, gracias a quien los músculos se van a contraer con una alta intensidad debido al endomicio, perimicio y epimicio. Pero ¿quién ha dado origen al endomicio, perimicio y epimicio? Viene a ser la aponeurosis profunda. Ahora, en el caso del endomicio, perimicio y epimicio, se van a extender más allá del músculo. Miren acá. Voy a agrandar esta imagen. Aquí tengo al miocito recubierto de endomicio. Aquí tengo el fascículo recubierto de perimicio. Y aquí tengo el músculo recubierto de epimicio. Y el endomicio, el perimicio y el epimicio se extienden más allá del músculo. Entonces acá se junta, fuera del músculo, se junta el endomicio, el perimicio y el epimicio. Y al juntarse el endomicio, perimicio y epimicio, ¿qué se forma? El tendón. Entonces, ¿de qué está formado el tendón? Está formado del conjunto de endomicio, perimicio y epimicio. Pero el endomicio, perimicio y epimicio, ¿de qué tejido estaban hechos? De tejido conectivo denso. Eso es en el caso del epimicio y perimicio. Y en el caso del endomicio está formado de tejido conectivo laxo. Pero como estos tres salen, y si se están dando cuenta, la mayoría manda. Entonces, el epimicio, perimicio están hechos de tejido conectivo denso. Entonces, en el momento que sale el endomicio, perimicio y epimicio, se forma el tendón. Entonces, puedo decir que el tendón está formado de ¿qué tejido? Tejido conectivo. ¿Laxo o denso, chicos? Denso. Denso, porque es la mayor Denso. cantidad. Muy bien.
Y cuando ya salen las fibras con el endomicio, perimicio y epimicio, o sea, ya salen también sus fibras colágenas, ahí es donde ya se ordena. Entonces puedo decir que el tendón es un órgano que está formado de tejido conectivo denso y regular. El tendón está formado por un tejido conectivo denso y de un tejido conectivo denso regular. ¿Ok? Pregunto, chicos, ¿quién envuelve al miocito? El endomicio. El endomicio. ¿Quién recubre el músculo? Epimicio. 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 Recubre al conjunto de 10 a 100 miocitos. El perimicio. Claro, bien, el perimicio, excelente, chicos, muy bien, excelente, muy bien. Ratito. Ya. Ahora, un ratito. Muy bien. Entonces, habíamos mencionado que teníamos 3 tipos de músculo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, antes de hablar de esos 3 tipos de músculos, recordemos un poco. En el caso del miocito, hemos dicho que es la célula muscular. El miocito es la célula muscular, ¿ya? O el nombre de la célula muscular es miocito, ya sea del músculo esquelético, ya sea del músculo cardíaco, ya sea del músculo visceral, ¿ya? Pero si yo observo aquí la célula del músculo esquelético o el miocito del músculo esquelético, tiene la forma cilíndrica. En el caso del músculo cardíaco, tiene la forma cilíndrica, pero es ramificada. Y en el caso del músculo visceral, tiene la forma fusiforme. Si yo digo que la célula o el miocito del músculo esquelético tiene la forma cilíndrica, entonces se parecen a unos hilos. Y si se parecen a unos hilos, puedo decir que tiene la forma de fibras. Por esa razón, al miocito del músculo esquelético se le llama fibra muscular. Pregunto, ¿podré decir lo mismo de la célula del músculo cardíaco y de la célula del músculo visceral? ¿Le puedo llamar también fibra muscular a estas células del músculo cardíaco y del músculo visceral? No. No, no. Por eso yo me sorprendo a veces cuando les enseñan y les dicen, la célula del músculo se llama fibra muscular. Mentira, pues. Pero sí puedo decir que la célula del músculo esquelético, la célula del músculo cardíaco, la célula del músculo visceral se llama miocito. Eso sí puedo decir. Eso sí puedo decir. ¿Ok? Pero no puedo decir que la célula del músculo cardíaco visceral se llama también fibra muscular. No, porque no tiene la forma de fibras, no tiene la forma de hilos. En el caso del músculo esquelético también se le puede llamar rhabdomiocito o también se le puede llamar sincitio multinucleado. ¿Por qué le llamo al miocito del músculo esquelético sincitio multinucleado? Porque las células de este músculo esquelético pueden tener de 90 a 100 núcleos. De 90 a 100 núcleos. Y la célula del músculo cardíaco solo tiene un núcleo o puede máximo tener hasta 2 núcleos. Y la célula del músculo visceral solo tiene un núcleo. En el caso del miocito o célula del músculo visceral, puede tener de 90 a 100 núcleos y los núcleos están ubicados en la parte periférica de la célula. Y en el caso del miocito del músculo cardíaco, puede ser mononucleado o puede ser binucleado y la ubicación del núcleo es central. Y en el caso del músculo visceral, el núcleo que presenta es un solo núcleo y de ubicación central. O sea, el músculo visceral, sus núcleos solo son únicos y centrales. Por eso el músculo visceral
es un músculo mononucleado. Entonces, por esa razón, al miocito del músculo esquelético le llamamos fibra muscular rhabdomiocito o sin sitio multinucleado. Y en el caso del músculo cardíaco le llamamos cardiomiocito. Y en el caso del músculo visceral, a su célula muscular le llamamos leiomiocito. Entonces, de 10 a 100 miocitos, ¿qué cosa van a formar? El tejido muscular, llamado también fascículo muscular o llamado también haz muscular. El conjunto de fascículos musculares van a formar un músculo, que viene a ser un órgano muscular, pero músculo solo es considerado un órgano al músculo esquelético, porque el músculo liso y músculo cardíaco, esos son tejidos musculares. Y más de 700 músculos van a formar un sistema muscular, ¿ok? Cuando hablamos nosotros de oma quiere decir tumor. Si yo digo osteo es hueso, ¿no? Si yo digo tumor del hueso, osteoma. Si digo mioma, mio es músculo, oma, tumor. Entonces, si digo mioma, será un tumor a nivel del músculo. Y si digo rhabdomioma, tumor a nivel de qué músculo es, chicos. Músculo esquelético. Excelente. Rhabdomioma será un tumor a nivel del músculo esquelético. Y si digo leiomioma, Tumor en el músculo. un tumor a nivel del músculo visceral. Y si digo un cardiomioma, Un tumor a nivel del El músculo. músculo del cardio. El cardíaco. del corazón, ¿ya? A nivel del corazón. Más de 700 músculos que forman. Un sistema muscular. Sistema muscular. ¿Ya? Y el conjunto de haces musculares que forman. Un órgano muscular. Llamado Muscular. Músculo. músculo. Bien. ¿Y quién recubre al haz muscular? El epimicio. ¿Quién recubre al haz muscular? Muy bien, Xiomara. ¿Quién recubre al haz muscular? El perimicio. Perimicio. Inicio. Muy bien. ¿Y quién recubre al músculo? El epimicio. El epimicio. Depende de la fuerza de contracción del músculo. El El dominio. tendón. Endomicio, perimicio, epimicio y aponeurosis profunda. Muy bien, chicos. Excelente. Muy bien. ¿Ya? Seguimos. Seguimos. Ya, entonces. Hemos dicho que hay 3 tipos de músculo. ¿Ya? Músculo esquelético, músculo cardíaco, músculo visceral. ¿Ok? En el caso del músculo esquelético, el músculo esquelético es un músculo voluntario. ¿Qué quiere decir que es un músculo voluntario? Que obedece a mi voluntad. Obedece a mi voluntad. Es un músculo voluntario. Y en el caso del músculo visceral, es un músculo involuntario. No obedece a mi voluntad. Y el músculo cardíaco también es un músculo involuntario. No obedece a mi voluntad. Entonces, el único que obedece a mi voluntad es el músculo esquelético. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿con qué tenemos nosotros voluntad? ¿Con qué órgano de nuestro cuerpo tenemos voluntad? Cuéntenme. Con el cerebro mismo. Con el cerebro. Muy bien, excelente. Entonces, muy bien, seguimos. Muy bien, chicos. Entonces, como decía su compañera, el cerebro es el que controla mi voluntad. Entonces, yo quiero que miren la pantalla y miren por favor acá a mi frente. Acá hay piel y debajo de esta piel hay músculo, el músculo frontal. Mira, Mónica, ¿logras ver mi rostro? Sí, Miss, claro. Ya, entonces si yo digo, por ejemplo, acá, músculo frontal, contráigate, relájate, contráigate, contráigate, relájate. Músculo orbicular de los labios, de los párpados, disculpen, de los párpados, contráigate, relájate, relájate.
músculo risorio de Santorini, contráigate, relájate, relájate. Entonces me obedece. Entonces los músculos esqueléticos me obedecen. Miren acá, Mónica, ¿logras ver mi músculo bíceps que estoy agarrado acá a mi brazo? Sí, sí. Ya. Si yo le digo, por ejemplo, músculo, contráigate, relájate, contráigate, relájate, me obedece. Y si le decimos, a ver, a los músculos de la lengua, a ver, saquen su lengua, chicos, saquen su lengua. Ya, métenlo ahora a su boca, ya, no estén mucho tiempo. La lengua afuera. Oye, ¿qué estás haciendo, cochino? Ya, entonces, obedece, ve, obedece. Los 17 músculos de la lengua, 17 músculos de la lengua, entonces también son músculos esqueléticos porque son músculos voluntarios. Entonces alguien dirá por ahí, Miss, pero usted ha dicho que los músculos esqueléticos están alrededor de los huesos. Y los músculos de la lengua están aquí, pues, alrededor del hueso yoides. Los músculos de la lengua están bien amarrados a nivel del hueso yoides, ¿ok? Y en el caso del músculo visceral, no obedece a mi voluntad. Si yo le digo, a ver, músculo del estómago, contráigate, no me hace caso. Relájate, no me hace caso. Sería chévere que me haga caso el músculo del útero cada fin de mes, que yo le diga, oye, no te vas a contraer hoy día, que estás menstruando, porque hoy día me toca ir a la piscina. Entonces no te va a hacer caso, pues tu músculo del útero va a seguir contrayéndose. ¿Por qué? Porque este músculo es un músculo involuntario. Entonces, en cambio, el músculo esquelético es un músculo voluntario porque es controlado por nuestro cerebro y el cerebro pertenece al sistema nervioso central. Entonces, ¿quién controla la función del músculo esquelético? El sistema nervioso central. Y en el caso del músculo visceral, lo controla el sistema nervioso autónomo. El músculo esquelético es un músculo voluntario que es controlado por nuestro sistema nervioso central. Para eso nuestro sistema nervioso central libera una sustancia química que es un neurotransmisor. Ese neurotransmisor se llama acetilcolina. Acetilcolina. Y en el caso del músculo visceral lo controla el sistema nervioso autónomo. Pero el sistema nervioso autónomo tiene dos sistemas, un sistema nervioso simpático y un sistema nervioso parasimpático. Y los dos van a controlar la función del músculo visceral. El sistema nervioso parasimpático libera el neurotransmisor llamado acetilcolina. Y el sistema nervioso simpático libera otro neurotransmisor llamado adrenalina. ¿Ya? Entonces, el sistema nervioso parasimpático controla la función de nuestro músculo visceral, igual que el sistema nervioso parasimpático. El simpático libera adrenalina y el parasimpático acetilcolina. Y en el caso del músculo cardíaco, este músculo cardíaco se parece a muchos de nosotros. Es un músculo que es un orejón, en verdad. ¿Por qué, Miss? Porque el músculo cardíaco dice, a mí no me controla el sistema nervioso central. A mí no me controla el sistema nervioso autónomo. A mí no me controla ningún sistema nervioso. Yo solo me controlo. ¿Qué tal madurez del músculo cardíaco? Yo solo me autocontrolo, yo mismo. Para eso, chicos, miren acá la pantalla, por favor, miren mis deditos, mis 10 deditos. Miren acá. Vamos a imaginarnos que esto es el músculo del corazón. Del 100% del músculo cardíaco, del 100%, el 99% del músculo del corazón se contrae, el 99%. Y el 1% del músculo cardíaco no se contrae. El 99% del músculo del corazón se contrae. El 1% del músculo del corazón no se contrae. Por esa razón, tú te preguntarás y dirás, ¿y para qué sirve entonces este 1% del músculo? Nada en mi cuerpo está por gusto. El 1% del músculo cardíaco, llamado marcapaso, ¿qué es el marcapaso? Es un músculo del corazón que no se contrae. Entonces, ¿qué hace? Produce electricidad. Y esa electricidad hace que este 99% del músculo se contraiga.
Este 1% del músculo del corazón que no se contrae produce electricidad. Y ese 1% del músculo se le llama marcapaso o músculo autorrítmico del corazón. Músculo autorrítmico del corazón. ¿Qué es el marcapaso? Es un músculo del corazón que no se contrae, sino que produce electricidad. ¿Para qué? Para que su 99% del músculo se contraiga. Entonces, ¿quién controla el funcionamiento del músculo esquelético? El sistema nervioso central. ¿Quién controla el funcionamiento del músculo visceral? El sistema nervioso autónomo a través del sistema nervioso simpático y a través del sistema nervioso parasimpático. ¿Y quién controla el funcionamiento del músculo cardíaco? Él solo, el marcapaso, el 1% del músculo cardíaco, el músculo cardíaco autorrítmico, ¿correcto? El músculo cardíaco autorrítmico. Ahorita leo sus comentarios, chicos, ¿ya? Ahora, en el caso del músculo esquelético, es un músculo que tiene gran cantidad. Es 4 de la tarde, ¿no, chicos? ¿Hasta qué hora teníamos? Tenemos. 4:40. Hoy es 2 horas, ya. Me he asustado, chicos. Moniquita, por favor, tú eres la que me vas a estar, por favor, Sí, Miss. me recordaría, hijita. Ya, muy bien. Entonces, en el caso del músculo esquelético, tiene, mira, acá unas rayitas, ve. A ver, Miss, no lo veo, lo voy a agrandar entonces. Entonces, mira, ve, acá tiene unas rayitas, como si fueran las estrías de una mujer embarazada, las estrías que hay en el abdomen o en la pancita de una mujer embarazada. Y en el caso del músculo cardíaco también, mira, ve, tiene esas rayitas. Y en el caso del músculo visceral, no tiene. Entonces, estos son estrías en el caso del músculo esquelético y del músculo cardíaco. ¿Y qué son estas estrías, profesora? Estas estrías, chicos, son proteínas. Son proteínas. Y ahorita lo vamos a ver en una versión más grande. Entonces, en el caso del músculo esquelético, y en el caso del músculo cardíaco, ¿ya? Tiene gran cantidad de proteínas, grandes cantidades de proteínas. Miren acá, mira, ve. Esto es una célula, chicos, ven. Esto es una célula. Y estos tubos que tú ves acá, esos son proteínas. Estos tubos que tú ves acá, estos son proteínas, son proteínas, son proteínas. Y principalmente, ¿qué proteínas? Actina y miosina. Actina y miosina. Estas proteínas son proteínas de la contracción. Son proteínas de la contracción. Entonces, en el caso del músculo esquelético y del músculo cardíaco, tienen grandes cantidades de estas proteínas, de estas miofibrillas, de actina y miosina. Estos tubitos son proteínas llamados miofibrillas, de actina y de miosina. Y la actina y la miosina son proteínas de la contracción. Entonces yo pregunto, ¿el músculo cardíaco cuántas horas al día trabaja? ¿Cuántas horas al día trabaja, chicos? 24 horas al día. 24 horas. Trabaja en tu cumpleaños, trabaja cuando estás enamorado, cuando estás decepcionado, trabaja en la pandemia, trabaja en el paro, trabaja en la cuarentena, Y en trabaja feriado, ¿no? en los feriados, desde la quinta semana de tu vida, que ya estás en el vientre de tu madre, desde la quinta semana, mi mamá me ha contado que dice su ginecólogo, le ha dicho que no es a la quinta semana. Ah, te has demorado, pues. En algunos casos es hasta la séptima semana. Desde esa semana ya los músculos de tu corazón están trabajando hasta que tú te mueras, las 24 horas del día. Entonces, si estos músculos son, el músculo cardíaco es el que se va a contraer las 24 horas del día, entonces tendrá abundante o escasa cantidad de proteínas de la contracción como actina y miosina. Bastante. Bastante. Abundantes. En el caso del músculo esquelético, el músculo esquelético también trabaja casi todo el día. Depende de que estés despierto. Trabaja las 16 horas de todo el día. Y si cuando me voy a dormir, también sigue trabajando en el momento que tú te volteas en la camita, en el momento que te destapas, en el momento que te vuelves a tapar, qué sé yo. Claro que no trabaja mucho, pero sigue trabajando.
En cambio, tu músculo visceral trabaja poco. En el caso del útero, por ejemplo, cada fin de mes. Y en el caso que alguien se embarace, a los 9 meses trabajará. Y en el caso de que tú defeques, bueno, no sé cuántas veces al día defecarás, pero yo no creo que más de 3. Ya algunos una vez, algunos 2 veces, algunos 3 veces, ¿ya? Me dicen, ¿y si yo no defeco hoy día? Puede ser que estés consumiendo poca cantidad de agua, pocas verduras, pocas frutas, ¿ya? Entonces hay que consumir, pues, ya agüita, frutitas, verduritas. Me dice, ¿y si yo defeco más de 3 veces? Dependiendo, pues si has comido bastante, número 1. Y si defecan más de 3 y además es aguadito, ya pues estamos frente a una diarrea, pues, ¿no? Ya. Entonces, en el caso del músculo visceral, chicos, va a trabajar poco. Mis, el músculo de la vejiga, ya, pues depende de tu cantidad de agua que consumas, pero generalmente son 3 veces al día. Pues trabaja poco. Entonces, el músculo visceral va a tener poca cantidad de proteínas. No es que no tenga actina y miosina, sí tiene, pero poca cantidad. Y como tiene poca cantidad, mira, mira, no se van a notar estas rayitas. Estas rayitas son la actina y la miosina, pues. No se notan esas rayitas porque tiene escasa cantidad de proteínas. Por lo tanto, entonces, el músculo visceral, como no se observan las estrías por la escasa cantidad de proteínas que tiene, entonces diremos que es un músculo liso. En el caso del músculo esquelético y el músculo cardíaco, que tienen grandes cantidades de actina y miosina o de proteínas de la contracción, entonces serán músculos estriados. Entonces, de los 3 tipos de músculos, hay 2 músculos que son involuntarios, el músculo cardíaco y el músculo visceral. De estos 3 tipos de músculos, hay 2 que son estriados, el músculo esquelético y el músculo cardíaco, y el visceral es liso, ¿ya? Entonces, el músculo esquelético es un músculo voluntario, estriado, controlado por nuestro sistema nervioso central. Y en el caso del músculo visceral, es un músculo involuntario, estriado, controlado por él mismo, o sea, por su marcapaso. Y el músculo visceral es un músculo involuntario, liso, controlado su función por el sistema nervioso autónomo. Entonces, de los 3 músculos, el músculo cardíaco es el que trabaja más, entonces el que va a tener mayor cantidad de mitocondrias. Pero el músculo esquelético también trabaja bastante, profesora, claro. A veces hay 2 millonarios, pero entre 2 millonarios hay uno que lo es más. Entonces, en este caso, el músculo cardíaco es un músculo millonario en mitocondrias. Cada célula del músculo cardíaco, cada miocito tiene 2000 mitocondrias. Y en el caso del músculo esquelético también tiene abundante cantidad de mitocondrias. ¿Y cuánto tiene cada célula del músculo esquelético? Tiene 1000 mitocondrias. Y en el caso del músculo visceral, solo 100 mitocondrias. Pregunto entonces, ¿cuál de los 3 músculos tendrá mayor cantidad de mioglobina? El cardíaco. Músculo cardíaco. El cardíaco, muy bien. Seguido del músculo esquelético, y en el caso del músculo visceral, escasa cantidad de mioglobina. ¿Cuál de los 3 será de color rosado? El visceral. El visceral, porque tiene escasa cantidad de mioglobina. En el caso del músculo cardíaco es de un color rojo intenso, y el músculo esquelético también es de un color rojo intenso. Muy bien, entonces ahora, no se olviden, chicos, que hay 2 tipos de respiración, anaeróbica y aeróbica. En el caso del músculo esquelético, como no trabaja mucho, entonces no requiere de mucha energía, no requiere de muchos ATPs. Entonces su energía, sus ATPs, solo lo va a obtener de la respiración anaeróbica. No te olvides que la respiración anaeróbica ocurre en el citoplasma. ¿Cuántos ATPs se obtienen de una respiración anaeróbica? 2. 2. Muy bien. Entonces, en el caso del músculo visceral, solo va a obtener su energía de la respiración anaeróbica, solo 2 ATPs. En el caso del músculo esquelético y del músculo cardíaco, estos sí van a necesitar de grandes cantidades de energía. Entonces, en el caso del músculo esquelético obtiene su energía tanto del citoplasma, es decir, tanto de la respiración anaeróbica, como de la respiración aeróbica. En el caso del músculo esquelético, en la respiración aeróbica solo genera 34 ATPs. Por lo tanto, entonces el músculo esquelético
va a hacer un uso de 36 ATPs, 2 ATPs de la respiración anaeróbica y 34 ATPs de la respiración aeróbica. En el caso del músculo cardíaco, igual va a utilizar de ambos esa energía, tanto de la respiración anaeróbica 2 ATPs y de la respiración aeróbica 36 ATPs. O sea que el músculo cardíaco, ¿cuántos ATPs hace uso, chicos? 36. ¿Cómo que 36? El músculo 8 cardíaco. A ver, ¿qué dicen? 18. 38, ¿no? Ya. 38, chicos. Yo ya no les voy a enseñar a sumar, ¿ah? Todo el músculo, entonces es un órgano blando, es un órgano pesado, ¿ah? Pesado, ¿por qué? Porque no es como el hueso es un órgano duro, pero liviano. ¿Por qué el hueso es un órgano liviano? Porque tiene huecos, tiene poros. Entonces, por eso el hueso solo pesa el 15% de todo el peso de nuestro cuerpo. En cambio, el músculo no es un órgano hueco, pues. Entonces, por eso que el músculo representa del 40 al 50% de todo el peso de mi cuerpo. Entonces, si yo peso 60 kilos, mis músculos van a pesar 30 kilos. Entonces, en el caso del músculo, es un órgano blando, pesado, tiene abundante cantidad de sangre, igual que el hueso, tiene abundante cantidad de miocitos y tiene escasa sustancia intercelular, escasa cantidad de sustancia intercelular. Además, el músculo almacena glucosa en forma de glucógeno, ¿ya? El músculo almacena glucosa en forma de glucógeno, ¿ya? Entonces, del 100% de glucosa almacenada, el músculo solo almacena el 10%. Y en el caso del hígado, el hígado sí almacena el 90%. Y en el caso del músculo, almacena solo el 10% de glucosa en forma de glucógeno. ¿Ok? Ahora, el músculo se ha originado embriológicamente del mesodermo, igual que el tejido conectivo. No te olvides. El tejido conectivo, igual que el músculo, se originan del mesodermo. ¿Ok? Entonces, las células del mesodermo son las células mesenquimatosas o células mesenquimales, llamados también células embrionarias mesodérmicas. Estas células embrionarias mesodérmicas, se dividen, acá sí por favor quiero que presten bastante atención, no voy a repetir 2 veces, ¿ya? Estas células embrionarias mesodérmicas se dividen, hacen mitosis, mitosis es división. Entonces, cuando estas células mesodérmicas del mesodermo se dividen, hacen mitosis, dan origen al mioblasto. Blasto significa célula inmadura. Mio es músculo. Blasto también puede significar célula joven. Entonces, si yo digo mioblasto, es célula joven del músculo. El mioblasto, cada una de ellas tiene su núcleo. Entonces, se van a unir 90 mioblastos o pueden unirse 91 mioblastos, 95 mioblastos, 100 mioblastos, pero mínimo 90, máximo 100. Entonces, si se junta 90 mioblastos hasta 100 mioblastos, se va a formar una célula llamado miotubo. Este miotubo es una célula que se ha formado por la unión de 90 a 100 mioblastos. Y no te olvides que cada célula, cada mioblasto tenía su núcleo. Entonces, que al unirse se ha formado un miotubo, que es una célula multinucleada. ¿Cuántos núcleos tendrá, chicos? Del 90 a 100. De 90, sí. Excelente. Entonces, el miotubo es una célula inmadura multinucleada. Es una célula inmadura que se ha formado por 90 a 100 mioblastos. Entonces, cuando esta célula, llamada miotubo,
madura, mejor dicho, se especializa, se diferencia, se desarrolla, madura, se transforma en un miocito. O sea, cito que es célula adulta del músculo. Entonces, ¿de dónde se ha formado este miocito, profesora? Este miocito se ha formado de la maduración de un miotubo. ¿Y el miotubo de dónde se ha formado? De la unión o fusión de 90 a 100 mioblastos. ¿Y de dónde se ha formado el mioblasto? De la división de las células embrionarias del mesodermo o células mesenquimatosas. Vuelvo a repetir. Las células embrionarias hacen mitosis y dan origen al mioblasto. De 90 a 100 mioblastos se fusionan y dan origen al miotubo, que es una célula inmadura multinucleada. Y estas células inmaduras maduran, se diferencian, se especializan y dan origen al miocito. Miss, ¿pero todos los mioblastos se juntan? No, no todos los mioblastos se juntan. Hay mioblastos que han quedado sueltos. ¿Y cómo se les llama a esos mioblastos que han quedado sueltos y no se han juntado? Célula satélite. Célula satélite. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es una célula satélite? Es un mioblasto que no se ha fusionado. Entonces, cuando nosotros nacemos, chicos, nosotros nacemos sin células embrionarias mesodérmicas. Nacemos sin células embrionarias mesodérmicas. Nacemos con nuestros miocitos y algunas células satélites. Algunas células satélites. Con eso nacemos. Entonces, ¿qué sucede? Sobre todo eso ocurre con las chicas. A veces las chicas, durante todo un año, hemos comido, qué rica la... No nacemos con estas células embrionarias. Si no nacemos con estas células embrionarias, ya no va a haber formación de nuevos mioblastos. Ya no hay formación de nuevos mioblastos. Pero, Miss, ya no habrá formación de nuevos mioblastos, pero han quedado algunos mioblastos. Tú lo has dicho, han quedado algunos. Entonces, vamos a suponer que cuando yo hago esos ejercicios, se ha roto, se ha desgarrado 1000 miocitos, 1000. Vamos a suponer 1000, porque en realidad no se rompen 1000, se rompen más. Por eso es que te duele al día siguiente. ¿Duele o no duele, chicos, cuando hacemos después de tiempo ejercicios? ¿Duele o no duele al día siguiente? Sí, Sí Miss. duele. Sí, no podemos ni Marcado, ¿cierto? levantarnos. No podemos ni levantarnos. Peor si hemos hecho abdominales, nos duele todo el abdomen, nos duele hasta el cuello. Creo que hasta la pestaña nos duele. ¿Por qué nos duele, profesora, y no podemos levantarnos? Nos duele, pero hasta el alma, creo, nos duele. Porque se han roto las fibras musculares. Has querido bajar de peso en un día, pues. Y ahí es donde se han roto esos miocitos. Entonces, si se han roto 1000 miocitos, pues, ¿qué hacen estas células satélites? Las células satélites, recuérdate que ya no tenemos células mesenquimatosas, nacemos sin células mesenquimatosas. Entonces, la poca cantidad de células satélites que tenemos, ¿qué cosa eran las células satélites, chicos? Mioblastos que han quedado, no se han fusionado. Mioblastos que no se han... Fusionado. Muy bien. Entonces, ¿qué hacen esas células satélites? Recuérdate, estamos según el ejemplo que se han desgarrado 1000 miocitos. Entonces, ¿qué hacen esas células satélites? Las células satélites se dividen y dan origen a otros mioblastos nuevos. Pero solo dan origen, no a todos los mioblastos, ¿ah? Solo 500 mioblastos. 500 nada más. ¿Y cuántos mioblastos necesitábamos? 1000. 1000 mioblastos. Bien. Ahora, estos mioblastos se juntan y forman los miotubos. Y esos miotubos maduran y se transforman en miocitos. Solo 500. ¿Cuánto me falta, chicos? 500. 500 me falta. 500. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, se rellena.
¿Se rellena con qué? No te olvides que cada célula está recubierto de endomisio, perimisio y epimisio, que es tejido conectivo. Y estos tejidos conectivos tienen fibroblasto, los cuales fabrican fibras colágenas, elásticas y reticulares. Entonces, ese espacio que ha quedado vacío, que no ha sido completado por nuevos miocitos, son rellenados por fibras colágenas. Son rellenados por fibras colágenas. Entonces pregunto, si se han muerto o se han desgarrado, disculpen, 1000 miocitos, solo 500 han sido reemplazados por miocitos nuevos. Y el otro espacio queda vacío. Entonces pregunto, ¿la reparación es completa o incompleta? Incompleta. Incompleta. Es incompleta. La reparación es incompleta, correcto. La reparación es incompleta, chicos. La reparación es incompleta. Entonces esa reparación es por fibrosis. Esa reparación sobre todo ya es por fibras colágenas, es por fibrosis. Entonces en el caso del músculo esquelético, la reparación es por fibrosis. En el músculo cardíaco, chicos, en el músculo cardíaco no existen estas células satélites. Entonces, si hay una muerte de cierta parte del músculo del corazón, nunca se repara, porque no tiene células satélites. Solo el músculo esquelético es quien tiene células satélite. Entonces, el músculo cardíaco, profesora, cuando se muere una partecita, se completa con fibras colágenas, tampoco se rellena con fibras colágenas, ni con fibras colágenas, ni con nuevas fibras musculares, ni con nuevos miocitos. Entonces, ahí no hay reparación, no hay reparación. Ahí solo hay cicatrización. Por eso una persona que sufre de un paro cardíaco, una vez le salvamos la vida. 2 veces, posiblemente le salvemos la vida. 3 veces, chao, ya no hay forma. Entonces algunos pueden decir, no, mi tío, mi primo, mi vecino, que recontra fuerte es, tiene las 7 vidas del gato, le da su paro cardíaco y le revive. Pero si ya es tercera vez, chicos, ya mejor que se prepare la familia, si ya ha pasado por una segunda vez, que se prepare para la tercera vez porque ya no la va a contar, salvo un milagro, ¿no? Salvo un milagro. Y en el caso del músculo visceral, en el caso del útero, sobre todo del útero, ahí encontramos células mesenquimatosas. Ahí hay células embrionarias del mesodermo. Si hay células embrionarias del mesodermo, pregunto, ¿hay reparación del músculo visceral del útero? ¿Sí? Sí. ¿Completo o incompleto? Completo. Completo. Claro, si en el músculo del útero hay estas células embrionarias, va a haber mioblasto, va a haber miotubo, va a haber miocito. Solo en ese músculo visceral. ¿Eh? Entonces, el músculo esquelético tiene reparación incompleta. Su reparación es por fibrosis. El músculo cardíaco no tiene reparación. Hay solo cicatrización. Y el músculo visceral, principalmente del útero, sí hay reparación completa porque tiene células embrionarias del mesodermo. Entonces, todos los músculos, chicos, se originan del mesodermo, menos los músculos de la lengua. Los músculos de la lengua se originan del endodermo. Endodermo. Y el músculo del iris se origina del ectodermo. O sea, alguien dirá, ¿y cuál es ese músculo del iris, profesora? Yo no conozco. A ver, vamos a ver, ratito. Vamos a ver el músculo del iris, ¿ya? Esto es el ojo. Y este disco que tú ves aquí, que puede variar de colores, nadie tiene negro, ¿eh? Ningún humano tiene negro. Puede ser marrón oscuro, marrón claro, verdoso, celeste, amarillo, amarillo verdoso, plomizo, gris, ¿ya? Entonces, esto es el iris. Y esto de aquí es un hueco llamado pupila. Ah, ¿esto no es un punto negro? No. Esto es un hueco llamado pupila. Y alrededor de este hueco, o sea, alrededor de la pupila, mejor dicho, el iris tiene 2 tipos de músculo. Tiene un músculo circular y tiene un músculo radiado. Entonces, alguien dirá por ahí, Miss, pero el músculo tiene mioglobina, entonces debería ser de color rojo todo mi iris.
Debería ser rojo, profesora. Debería ser rojo, tú lo has dicho, pero este iris tiene un pigmento por nuestra genética. Ese pigmento, llamado melanina, es quien le da el color a este iris. Pero en realidad el músculo, el iris tiene músculo circular y músculo radial. Ahora, el ojo tiene 3 membranas. Tiene una membrana interna, llamada retina, que está hecho de puro neuronas, más de 127 millones de neuronas. O sea, una membrana interna, que es la membrana nerviosa, que es la retina, una membrana media, que tiene bastante sangre, la membrana vascular, y la membrana más externa, que es el blanco del ojo, la membrana fibrosa, ¿ya? Entonces, cuando uno ve, la luz tiene que llegar a las neuronas de la retina, pero a la retina no puede llegar grandes cantidades de luz ni poca cantidad de luz, ¿ya? Entonces, cuando yo miro el sol o alguien me alumbra directamente al ojo, son grandes cantidades de luz. Entonces, si hay grandes cantidades de luz, este músculo circular se contrae y se reduce el tamaño de la pupila para que entre menos luz. Pero si hay un apagón, de todas maneras en el medio ambiente queda mínima cantidad de luz, de fotones de luz. Entonces ahí los músculos del iris radiados se contraen y abren a la pupila para que entre mayor cantidad de luz. Entonces cuando se reduce de tamaño, la pupila se llama miosis y cuando aumenta de tamaño se llama midriasis. ¿Ya? Entonces este músculo del iris es un músculo que se origina del ectodermo. Entonces el músculo del iris se origina del ectodermo y el de la lengua se origina del endodermo. De ahí todos los músculos de nuestro cuerpo se originan del mesodermo. ¿Ok, chicos? Muy bien. Entonces pregunto, ¿cómo se llama esta membranita que recubre al músculo? Epimicio. ¿Cómo se llama Epimicio. la membranita que recubre este fascículo? Inicio. Perimicio. Inicio. ¿Y cómo se llama la membranita que recubre a esta célula muscular? Endomisio. 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 Y el endomisio recubre a la membrana de la célula, pues. ¿Y cómo se llama la membrana de la célula muscular? Miolema. ¿Lema qué quiere decir? Lema quiere decir membrana celular. Mio es músculo. Entonces, si yo digo miolema, será membrana celular del miocito. O le puedo llamar también sarco. No te olvides que al músculo le llamamos también sarco. Se le puedo decir mio o le puedo decir sarco. Entonces, a la membrana celular del músculo, de la célula muscular, a la membrana celular le llamo miolema o le llamo sarcolema. Y al citoplasma del miocito le llamamos sarcoplasma. Y a la proteína de la célula muscular, que tenemos miles y miles de estas proteínas que están hechos de actina y miocina, se le llama miofibrila. Y a la mitocondria de esta célula muscular se le llama sarcosoma. A la membrana celular, miolema o sarcolema, al citoplasma, sarcoplasma, a la mitocondria, sarcosoma, y a las proteínas que están flotando en el sarcoplasma, miofibrillas. ¿Ok? Bien. Ahora preguntamos, el número 1, ¿qué cosa es? ¿El 1 qué es, chicos? Hueso. 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 2, El músculo mismo. Músculo. 3, Músculo. Fascículo muscular. Fascículo vaso. fascículo muscular. El 4, Miocito. 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 Muy bien. El 5, Miofibrilla. 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 Excelente, chicos. Excelente. Muy bien. ¿Cuántos núcleos tiene el miocito del músculo esquelético? De nueva orientación. Del músculo cardíaco. De 2. 2. Puede ser 2 o 1. Pueden ser 2 o 1. El músculo visceral. 1. Núcleo.
Solo uno, ¿correcto? ¿Cuál es la célula cilíndrica binucleada? Músculo cardíaco. Cardíaco. ¿Cuál es el músculo fusiforme mononucleado? Músculo visceral. Visceral. ¿Cuál es el músculo voluntario y multinucleado? Esquelético. Músculo esquelético. Esquelético. ¿Cuál es el músculo estriado binucleado? Cardíaco. 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 Excelente, chicos. Excelente. El músculo de la lengua, ¿de dónde se origina? Del endodermo. ¿Ah? ¿De dónde se origina embriológicamente? Endodermo, Miss. Dermo. Dermo. El músculo del iris, Ectodermo. Dermo. el músculo bíceps, ¿de dónde se origina? Mesodermo. El Mesodermo. Del mesodermo. El músculo recto del abdomen. Del mesodermo. ¿Qué tipo de músculo es? esquelético. Esquelético. El diafragma, ¿qué tipo de músculo es? Esquelético. 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 Muy bien, esquelético, chicos. Ya. El músculo de los párpados, ¿qué tipo de músculo es? Esquelético. Esquelético. Chicos, ya, si ustedes me dicen esto, de verdad, ya, mis respetos para ustedes. Ahí ya pongo las alfombras para ustedes. Músculo de la oreja. Esquelético. Músculo de la oreja. Meso. Cardíaco. ¿Cómo que el músculo de Visceral. la oreja va a ser cardíaco? Visceral. Perdón, me equivoqué. Ay, yo no sé qué le hago a esta chiquita. No sé, Dios mío. Ya, le voy a hacer que haga abdominales, 1000 abdominales. Eso va a ser su castigo. Pero con la oreja que me haga el abdominal. Ya. ¿Qué tipo de músculo es el de la oreja? Visceral. ¿Qué dice? ¿No? Que el músculo visceral está formando la pared de las vísceras huecas. Esquelético. Es esquelético. Ya, entonces, mira la pantalla. Si es esquelético, entonces, ¿por qué yo no lo puedo mover? A ver, oye, oreja. Profesora, yo sí le puedo mover mi oreja. Ah, muy A ver, bien. sácalo. Sácalo, ¿y qué tienes? Ya. Oye, escúchame, ¿ah? Muchos de ustedes, claro, sabía que me iban a decir, yo no puedo mover. ¿Sabes por qué yo no lo puedo mover? Porque nunca le hice mover. Entonces, acá se da la ley del uso y desuso, como dijo Lamarck. Todo lo que yo no uso deja de funcionar, se atrofia. Y todo lo que uso funciona más. Por eso el cerebro hay que hacerle funcionar siempre. ¿Ya? Entonces, el músculo de la oreja de muchos de nosotros no funciona porque nunca le hemos hecho funcionar. Entonces, está atrofiado. Y de los otros que sí, de los otros chicos que sí lo han hecho funcionar, felicitaciones. Excelente, por eso se Miss, mueve. Entonces, el músculo de la Miss, oreja es un músculo esquelético. Habla, y con eso nos vamos. ¿y cómo lo puedo hacer mover si ya no puedo? Ya fuiste, ya, pues sí. Ya fuiste, ya no se puede, ya. Pues. Miss, una pregunta. Yo sí lo logré recién Dos último. preguntas. Habla. Profesora, ¿el marcapaso sería la parte más importante del corazón? Claro, hija. Y la otra pregunta es, ¿hasta qué semana se puede demorar como máximo el inicio de los latidos cardíacos? ¿Hasta qué edad? No, Ah, la aparición. sí, Miss, la semana, ajá. Hasta la 7ª, hija. Como Después máximo. ya fue, ya. Sí, después ya fue, ya es un pequeño no viable, un embrión no viable. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Aunque te duele el alma, pues, chau, chau. Ya, Miss, ya nos vamos, tu profe.